están? Ya estamos de vuelta en Panorama 5D, otra visita de lujo para nuestro programa. Estamos con el señor Ernesto Figueredo, el expresidente de Raíces Real Estate. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Un placer compartir esta tarde con ustedes. Nos vamos a hablar de las tendencias, oportunidades, crecimiento en el rubro inmobiliario y realmente... yo te decía antes, pero me gustaría escucharlo de tus palabras y creo que a la gente le va a interesar mucho tu vista. Creo que la pandemia nos hizo ver oportunidades que antes no veíamos y muchos dijeron, quiero invertir en ladrillos, como decían nuestros abuelos. Ahí hay que invertir y creo que la pandemia también fortaleció el rubro de los bienes raíces, pero vos sos el experto. Gracias, sí. Efectivamente, la pandemia generó un montón de situaciones. Primero, la parte emotiva por todo lo que pasó, ¿no? Sí, estuvimos encerrados, fue un momento muy difícil para el mundo y esto fue transversal a todos los países, en diferentes formas, en diferentes capacidades, pero en todo el mundo se revalorizó la vivienda, la oficina cambia en la forma que hacemos oficina, se están reformulando nuevas formas de ir a la oficina, de si es permanente tener una oficina todos los días. Estos son debates que están ocurriendo ahora en el mundo y sobre todo en las grandes ciudades urbanas. Pero la vivienda tuvo una revalorización desde el punto de vista de la importancia que tiene. ¿Por qué? Estuvimos muy encerrados, nos dimos cuenta de la necesidad de ampliar la casa, de tener un poco un lugar, un escritorio, un lugar para los chicos que puedan hacer sus tareas, conectarse. Todo el mundo se volvió experto en Zoom y en las herramientas porque estábamos obligados a hacerlo. Y fue una dinámica muy interesante que lo que hizo es revalorizar la vivienda y esto pasó en todos los mercados en el primer mundo, en países en vía de desarrollo, en América Latina, en donde la vivienda tuvo un crecimiento muy importante en la demanda porque el acrónimo que esto lo lanzó creo que el New York Times, el Washington Post, de este nuevo momento de You Only Live Once, ¿verdad? El YOLO, que es un término que se usa que solo se vive una vez. Cosas que ya sabíamos, pero que en la pandemia le dieron mucha fuerza, lo sentimos en carne propia. Entonces la vivienda tuvo un desarrollo muy fuerte y sobre todo la vivienda que tenga que ver con casas, ¿verdad? Que tenga que ver con espacios verdes, que tenga que ver con compartir en la naturaleza, poder tener algo más grande de lo que tengo, ¿verdad? Muchas veces para tener algo más grande de lo que tengo que alejarme un poco de la ciudad. Cuando estoy muy en la ciudad es más caro el metro cuadrado, entonces estoy dispuesto a canjear, irme un poco más lejos, pero tener algo más grande y compartir la naturaleza. Y ese fue un poco el proceso que se dio en todo el mundo. Y se sigue dando con mucho énfasis, inclusive, digamos, zonas donde el clima es más agradable. El caso de la Florida es un caso muy emblemático en Estados Unidos, donde personas que vivían hasta en zonas como Nueva York, de lujo, de primera línea, hay muchos desplazados hacia Miami por elegir el tema del clima, de poder compartir un poco más el exterior. Entonces estos fenómenos se dio en todos los países y en Paraguay que tenemos un clima también que no es tan agresivo por el frío, digamos, ¿no? Entonces este fue un fenómeno y es muy interesante ver cómo el inmueble termina no siendo, siempre decimos que el inmueble es un refugio, pero no solo el inmueble es un refugio. Hoy podemos ver las estadísticas de lo que pasó pre la pandemia, en la pandemia, en esta salida, si se quiere, de la pandemia. Estamos hoy con el tema de la guerra y estamos sufriendo una inflación que es un problema global, es un problema que hay que contener, pero no es un problema comprado interno. Tenemos el problema del precio del petróleo, que también es un problema que no hay mucho más que hacer que contener y suavizar estas subas, porque tampoco se puede, el Estado no puede subsidiar esto. Entonces, esto hace que en la reflexión, digamos, que quiero compartir es que los inmuebles han superado en términos de valor a todos los índices. Han superado a la inflación, han superado al tipo de cambio, han superado al valor de las bolsas de valores,
han superado un montón de índices que un inversor dice, ¿dónde pongo el dinero? ¿Verdad? Entonces, hoy tenemos las estadísticas y por ejemplo, países como Argentina, que es un país que está acá al lado, que es un ejemplo, que es un país que tiene mucho desorden macroeconómico, muchos problemas de inflación, el metro cuadrado de la tierra, sobre todo, le ganó al dólar, le ganó a la inflación, a esa inflación, inclusive una inflación muy alta. Entonces, esos son los ejemplos prácticos de por qué se está invirtiendo mucho, se vuelve a invertir, siempre se invirtió, siempre fue un deseo. Mejorar la calidad de vida es de todos, es para el segmento alto, para el medio, para el bajo, si todos queremos tener una mejor calidad de vida. Y hoy también hay nuevas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Las casas hoy están muy modernas, la tecnología está muy accesible. Hoy tener un sistema de automatización de las casas con Alexa y todas estas cosas ya no son tan caras, ya están mucho más accesibles de lo que eran tiempos atrás, ¿verdad? O sea, se dice que en este proceso de pandemia avanzamos como 10 años en un proceso tecnológico, entonces eso se volcó a la casa. Y hoy la gente quiere más tecnología, quiere tener mejor confort y finalmente es lo que buscamos, tener mejor confort para nosotros, para la familia, y eso es un poco lo que está pasando con los inmuebles, sobre todo con la tierra y con la vivienda, que está muy consolidado, digamos, en todas las economías, en el mundo en general, se ha comportado muy por encima y se ha recuperado muy rápido después en la salida de la pandemia. Hay una tendencia, podríamos decir, Ernesto, no sé si la palabra es exacta, una tendencia en bienes raíces en este 2022 aquí en Paraguay. Bueno, sí, Paraguay viene creciendo hace muchos años, a partir del año 2004, donde se hace una reforma tributaria, se bajan los impuestos y eso hace que el Estado recaude más. O sea, es un ejemplo, Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer. Hay que tratar de bajar los impuestos, no subirlos, ¿verdad? El incentivo es, si los impuestos son bajos, la gente paga. Y eso se demostró, Paraguay creció 7 veces el volumen de ingreso tributario en los últimos 20 años. Y eso es algo muy interesante. Entonces, Paraguay tiene todavía un sistema que todavía podemos decir que es bajo. Ya creció mucho la presión fiscal porque la nominal parece baja, pero la real no es tan baja, ¿verdad? Entonces, aún así, Paraguay es un país de muchas oportunidades y eso lo demuestran, digamos, inversores que vienen del extranjero y expertos en el tema. Realmente tenemos muchas oportunidades. No ha caído la inversión en todos estos últimos 20 años, al contrario, siempre fue creciendo, pero fue un crecimiento un poco más acelerado digamos, en el fin del año 2020, con empezar a salir de la pandemia. El 21 fue un año muy bueno inmobiliario y el 22 se está comportando también, ya con alguna desaceleración, porque fueron momentos de mucho crecimiento en el inmobiliario, pero se sigue comportando porque la gente se da cuenta de que con el tema de las tasas de interés, el tipo de cambio, que es muy volátil, uno tiene que saber tomar decisiones, ¿verdad? Son decisiones difíciles. Uno no puede jugar, me voy al dólar, me voy al guaraní, invierto en guaraníes, en dólares. O sea, tengo que tener un plan bastante riguroso y no cambiar cada rato, porque eso puede ocasionar que pierdas dinero, porque es muy difícil, nadie tiene la bola de cristal, ¿verdad? Entonces, lo que uno puede saber es que claramente la inversión en tierra y en inmueble es una inversión a mediano o largo plazo que no va a fallar, siempre y cuando esté bien asesorado, asesorarme por un buen corredor inmobiliario, que tenga experiencia, que me diga el porqué de las cosas. Hoy hay mucha estadística, hoy realmente uno googlea, ¿verdad? Y si tiene un poco de ganas de tener información, está la información, digamos, científica, que pueda respaldar y no solo, digamos, escuchar a alguien que quiera vender. Hay que buscar un poquito más de información, ser más curioso y respaldar la información, ¿verdad? Pero es así.
Me llamó la atención esto que decías de pasar dólar, guaraníes, dólar, que hay que enfocarse y ver, no hay bola de cristal, pero enfocarse y ver qué hacer, ser constante. Porque estaba viendo que muchas personas están ya cambiando los alquileres de dólar a guaraníes y me llamó mucho la atención esta frase que diste. Claro, es así. Resulta que cada persona tiene un punto de vista, de acuerdo a si sus ingresos son más en dólares o son en guaraníes, si sus gastos son más en dólares, ¿verdad? O son más en guaraníes. Entonces, de acuerdo a cada situación particular, se da un análisis diferente. Pero lo importante es tener una estrategia en la cual uno tiene que decir que las inversiones de mediano y largo plazo, el inmueble es un elemento, es un producto comprobado. O sea, ahí no hay, es muy fuerte la data, la información, la estadística, es muy sólida porque es muy segura, ¿verdad? Solo que no es muy líquida. Entonces uno tiene que guardar cierta liquidez, porque no puedo meter todo en inmueble y después quedarme sin liquidez. Entonces es una cuestión de ir haciendo un programa, no es ciencia nuclear, es lo que tengo de ahorro, lo que tengo y dispongo de largo plazo, o si tengo capacidad de sacar un crédito, que hoy hay créditos vía FD, que es la Agencia Financiera de Desarrollo, que tiene tasas muy interesantes. Es un buen momento de tomar un crédito en guaraníes, ¿verdad? Porque hoy está disponible ese crédito en guaraníes acá en Paraguay, y compro un inmueble, ¿verdad? Porque tengo capacidad de pagar esa cuota, que es una forma de cómo obligarme a ahorrar, ¿verdad? Que es lo que hace la gente. La gente compra muchos lotes en cuotas, compra terrenos, casas en barrios cerrados, en cuotas, porque es la forma de invertir mi flujo, mi ahorro, mi trabajo. Y eso siempre ha dado resultados. Ha dado resultados hace 50 años en Paraguay y hoy, digamos, sigue más vigente que nunca, ¿verdad? ¿Hay oportunidades inmobiliarias en este momento? Sí, Paraguay, digamos, siempre tiene oportunidades porque es un país que está a desarrollarse, ¿verdad? Paraguay no es como un país desarrollado, como el caso de países de Europa o Estados Unidos, donde tenés mucho desarrollo, donde los precios son muy elevados. Paraguay tiene oportunidades, sin lugar a dudas, sobre todo en la tierra, sobre todo en el terreno, en el lote, y también en el hormigón, en los edificios, ¿verdad? Entonces, las oportunidades siempre están porque la demanda es muy alta. La demanda es muy alta. Paraguay como sabemos, tiene una población muy joven que genera, digamos, necesidades. Hoy tenemos una situación en la que los millennials, que son y centennials, que son el 60-70% del mercado, ¿verdad? Tienen una forma de vivir diferente, donde digamos, se genera mucha interacción nueva, ¿verdad? Hay nuevas formas de co-living, hay que ser un poco creativos y mirar lo que está pasando en la demanda que se va creando y tratar de ofrecer un producto acorde a esa nueva demanda, ¿verdad? También hay que tener cuidado porque de repente hay excesos de productos que de repente pueden tardar en salir. O sea, uno tiene que mirar y sobre todo definir los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es una renta. Bueno, busco donde la renta sea segura. Pero si mi objetivo es ganar valor en el tiempo, busco generalmente tierra, porque es algo que no se deprecia, no tengo que mantener. ¿Verdad? La tierra no tenés que pintar, claro, no es como una casa o un departamento que tiene sus gastos de expensas, tiene un montón de gastos rígidos, ¿verdad? Entonces la tierra lo que tiene es que es muy segura, no se puede robar la tierra. Generalmente cuando hablamos de inmuebles urbanos no hay riesgo de invasión. Generalmente hay situaciones, en Paraguay tenemos nuestras cosas, pero en general es algo muy seguro, como digo, siempre asesorándonos adecuadamente, con un buen corredor inmobiliario que nos diga las alternativas, pero realmente lo que pudimos ver en toda esta prepandemia, pandemia, como te decía, y hoy con la guerra con más razón, está generando estos problemas inflacionarios, estas subas de precio, que son coyunturas. Esto probablemente el año que viene ya no vamos a estar hablando de esto, ¿verdad? Entonces en este momento estamos un poco preocupados por la inflación, por la suba de los commodities que terminan generando otros problemas en otros productos, en otras industrias, pero de alguna manera confirma nomás un poco que el inmueble ha sido
y es hoy, sin lugar a dudas, un refugio, una forma de proteger nuestro patrimonio. ¿Dónde está la mayor demanda de alquileres hoy en el país? Bueno, la mayor demanda están en los mayores centros urbanos, ¿verdad? Paraguay tiene, sabemos que Asunción y Asunción sí, metropolitano, ¿verdad? Sí. Las periferias. Las periferias, las municipalidades del Gran Asunción tienen la mayor demanda. Ciudad del Este y el entorno ampliado de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Mingaguazú, es el segundo, digamos, anillo más importante poblacional, ¿verdad? Luego ya viene zonas de Encarnación y Pedro Juan Caballero, que son, digamos, las otras poblaciones que son un poco más pequeñas comparados a los tamaños del Gran Ciudad del Este y el Gran Asunción, ¿verdad? Pero ahí están concentradas las demandas. Yo creo que hay una oportunidad también en todo lo que es en el mundo estudiantil. Digamos, hay necesidad de mejorar, hay demanda de mejor producto más nuevo. Los jóvenes quieren mejor tecnología, mejor diseño de estos productos. Entonces hay que escuchar la demanda, es decir, no es cuestión de construir nomás y yo voy a vender. No, también hay dificultades, también hay cosas que no se venden. No tiene que hacer un ejercicio y asesorarse bien para que la compra sea una compra que tenga, digamos, seguridad de apreciación en el tiempo, o la renta sea una renta sostenida, real, y que no te dé dolores de cabeza, digamos. Sí, bueno, ahí está la mano del agente inmobiliario, que realmente es una persona segura que antes no la encontrábamos, como ahora hay una explosión de agentes inmobiliarios y realmente excelentes agentes. Sí, y fíjate que nada es casualidad, ¿verdad? El crecimiento que se dio de la economía de Paraguay, Sí. ¿no? En los últimos 15, 20 años se da muy fuerte también el crecimiento inmobiliario. Y a partir de ese crecimiento inmobiliario viene, a partir de esa demanda, Sí. viene digamos, la profesionalización. Vemos que hay muchas empresas internacionales hoy en Paraguay, están viniendo más, por lo menos 2 grandes marcas más van a llegar a Paraguay seguramente. Y eso lo que trae es mayor acceso a tecnología, a educación, ¿verdad? De mercados más desarrollados, en donde vienen ya los manuales, vienen los sistemas de educación, vienen los seminarios, entonces está accesible. Hoy realmente uno se pone a mirar en la red, en YouTube, que tenemos casi un manual para todo. Entonces es cuestión de mucho de autodidáctica y de tener esa... Pero si tenés digamos, una marca internacional que te respalda, que te da la información, que tiene la experiencia de cómo entrenar los agentes, esto genera una profesionalización, genera menos errores en los procesos, genera que las inversiones sean más eficientes en base al objetivo del cliente, y esto es lo que genera que el mercado se profundice, ¿verdad? Esto es como se autoalimenta el mercado, ¿verdad? A medida que se venden más inmuebles nuevos, se generan más inmuebles usados, y se genera todo un mercado primario y secundario, y eso es lo que está pasando fruto de del crecimiento que tiene Paraguay, del crecimiento que ha tenido la construcción. La construcción fue uno de los pilares del crecimiento de la economía en la pandemia, sí. No paró. Sabemos que el crecimiento de la construcción pública nunca paró, porque no paró ni en los encierros, ¿verdad? Y la construcción privada, si paró 15 días. Sí, muy poco tiempo. 15 días, porque siempre lo hablamos con representantes, ¿verdad?, de la construcción privada, con constructores, nos dicen 15 días paramos, no sabíamos siquiera qué iba a pasar, paramos 15 días y volvimos con todo. Y eso es muy poco, o sea, sí. Realmente eso fue algo muy positivo, sobre todo para sostener el empleo, ¿verdad? Mucha gente que tantas necesidades, además con el tema de la salud, que en Paraguay tenemos dificultades con nuestro sistema de salud, sostener esos trabajos era una cuestión, digamos, muy importante. Entonces la construcción fue un pilar. Y esto no para, realmente cada año vemos que hay más proyectos, se lanzan más proyectos, eso es muy positivo, ¿verdad? Es muy positivo ver cómo se desarrolla. Las constructoras, estamos teniendo ya un número de constructoras con mucha experiencia,
hay más tecnología en la construcción. Entonces todo es una consecuencia del crecimiento que viene primero de esa solidez macroeconómica, que es, que es el cimiento para poder construir algo con seguridad, tener tasas de intereses razonables, inflación controlada, salvo la coyuntura de este año, ¿verdad? Que es global. Estados Unidos tiene una inflación casi parecida al de Paraguay, algo no visto en 40 años. En 40 años, ¿verdad? Entonces, de vuelta, eso es una coyuntura, no hay que alarmarse, es negativo, pero es la coyuntura. El año que viene seguramente vamos a estar ya hablando, sí, es altamente probable que el año que viene vamos a estar hablando ya de un crecimiento importante de la economía, de una inflación un poco más ya atenuada, y vemos también para el 23 un crecimiento fuerte del sector inmobiliario, de la construcción, de la demanda sobre todo en el suburbano, de los barrios cerrados, de los loteamientos. La gente quiere tener su patio, su casa. Yo siempre digo esto, Paraguay es un país que es 30% más grande que Alemania en superficie. Alemania tiene 80 millones de personas. Entonces acá tenemos el material, tenemos la tierra. Esto no es Hong Kong o Japón donde no hay un metro disponible. Entonces esa es la ventaja, tenemos la tierra, entonces la gente puede acceder con una planificación, ¿verdad? Trabajando y accediendo a un crédito, a una vivienda, digamos, unifamiliar, si se puede, que es lo que la gente aspira, ¿verdad? Tener el patio, tener nuestro quincho, porque es un clima que permite gran parte del tiempo estar afuera, ¿verdad? Exactamente. Por suerte no estamos en Islandia, donde tenemos que tener... Pero igual aprovechan. Claro, no, tienen mucha tecnología, ¿verdad? Son países que ante la adversidad tienen un desarrollo fantástico, ¿verdad? No es que no, inclusive tienen desarrollo mucho mejor que nosotros, pero digamos, si tengo que elegir nuestro calorcito, creo que vamos a estar más cómodos. Así team verano. Exacto. Néstor, se nos fue el tiempo, se nos cerró el programa, pero me encantaría, por favor, que le comentes a la gente dónde leer mucho más sobre raíces real estate. Sí, con gusto. Le invitamos a las personas a que utilicen todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en las páginas web. Estamos en todas las redes sociales y que puedan ser curiosos, ¿verdad? Realmente les invito a que exploren y planifiquen su patrimonio, su ahorro, ¿verdad? Es muy importante tomar la decisión de comprar un inmueble, porque eso nos proyecta, nos genera una autoestima, tengo algo propio o voy a tener en cuotas. Entonces esto requiere planificación, no es comprar una licuadora, entonces requiere planificación, requiere un poco de orden, requiere de esfuerzo, no es tampoco tan fácil, pero requiere empezar a pensar y sobre todo consultar. Hoy, como bien dijiste, el mercado está muy desarrollado, hay muchos agentes, tomarse el tiempo de preguntar, de ver ofertas. Uno puede ver como hay un montón de ofertas. Yo creo que hoy ya el tema es cómo clasificar la oferta, definir una estrategia, ¿verdad? Cómo elegir la que nos cierra a nosotros. Claro, primero tu estrategia. ¿Qué estrategia querés? ¿Qué quiero? ¿No? Y a partir de qué quiero, busco el mejor producto para lo que yo quiero, no para lo que el mercado me ofrece, ¿verdad? O sea, uno tiene que mirar hacia adentro. Yo defino mi estrategia y busco el producto que más sentido hace a mi estrategia, ¿verdad? Completamente. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos en este programa. Cerrás conmigo. Con Quédate mucho... para cerrar, por favor. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicítala ahora llamando al 416-6000 o si no en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Gracias a la gente de Anesca que me viste. Hoy tengo una blusa hermosa de la nueva colección de Colchi. La encontrás en Anesca, en Patio Garay, en Avenida España, en diagonal al Colegio Americano Al-Asa. Gracias a todos por quedarse con nosotros. Sigan aquí en 5 Días TV. Nos volvemos a encontrar mañana a las 4 de la tarde con más de Panorama 5D. Chau, chau.
En Paraguaño todos nos conocemos. Si no, preguntarle a los González. Como por ejemplo Pili González, que le puso la misma playlist a sus plantas que Anita González. Hay público para todo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sale challenge! ¿Esa pibe es Lía González? No, con Lali González. ¿Y ese pasito? Mejor pasar a otra cosa, Lali. Mira un peliculón que puedes retroceder las veces que quieras con Flow. El mismo que compartió Ari González antes de ir a jugar. Que está jugando con Nico, que es García, pero que está castigando en línea 4 González gracias a la fibra óptica más rápida del país. Y la prima de Ari suspira, pero no por Nico, sino por el último capítulo de su serie que se acaba. Parece que hay un variaje jefe. Mejor buscar la cena de la pizzería del tío Beto González. Dos familiares, porfi. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Estas son las principales noticias del diario El Independiente en un minuto. Paraguay arrasa en pista americana. Estados Unidos es el hogar de algunos de los autódromos más famosos y desafiantes del mundo. Y no hay mejor manera de competir que ponerse en marcha con la NASA, donde la bandera paraguaya flamea con el piloto Oscar Vitar, que logró el primer puesto. La dinamita que explotó en el cuadrilátero. El boxeador Jorge Rodrigo Dinamita Sosa tuvo el privilegio de ser el primer paraguayo en pelear en el mítico Madison Square Garden. Sebastián Loeb regresa. El 9